Los delitos deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad. Una frase del filósofo y jurista Cesare Beccaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Solarte, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. Y les voy a hablar sobre un tema muy importante. Se dice que un buen litigante en materia penal debe conocer con solvencia tres teorías: la teoría del caso, la teoría del delito y la teoría de la prueba. Estos son tres ejes fundamentales en materia penal. Y ahora vamos a concentrarnos en el análisis de uno de ellos, la teoría del delito. Este es el componente jurídico que sustenta la estructura del desempeño profesional en el ámbito penal. En un primer momento del desarrollo del derecho penal primitivo, solamente contenía lo que hoy se conoce como parte especial. Únicamente contenía una descripción de conductas con una sanción o una pena, lo que conocemos como infracciones. Sin embargo, en su evolución se va generando otra parte del interés del derecho penal, no solamente de interés en cuanto a su estudio, sino también de interés en cuanto a plasmar esta dogmática en el ámbito normativo y que se desarrolle en la parte general. La parte general del derecho penal se encarga de las normas que sirven para aplicar de mejor manera la parte especial. Y en nuestra legislación, la legislación ecuatoriana la encontramos en la parte general, plasmada en el libro primero en cuanto a la teoría del delito. La teoría del delito se encuentra prevista en el libro primero del Código Orgánico Integral Penal, desde el artículo 18 hasta el artículo 50, y tiene componentes específicos que vamos a estructurar. Lo que se puede entender como un sistema de categorías que sirve para determinar los elementos comunes de todas las infracciones. Cuando hablamos de infracción penal, estamos hablando de todas estas conductas típicas, antijurídicas y culpables, y que por su gravedad se dividen en dos: en delitos y en contravenciones. Ahora, ¿qué es un delito? La definición del delito de una manera jurídica es que es una conducta típica, antijurídica y culpable. La teoría del delito se la denomina de manera general, porque dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal no solo sirve para conceptualizar a los delitos, sino también las contravenciones. Quiere decir que una contravención también es una conducta típica, antijurídica y culpable, y cuya sanción se encuentra en el Código Penal. La función de la teoría del delito como garantía para el acusado queda clara en dos sentidos. Por una parte, actúa como presupuesto para una sentencia justa y logra a la vez generar seguridad jurídica. Para lograr que efectivamente la teoría del delito constituya una garantía para el acusado, el defensor o defensora públicamente tiene un papel protagónico en tal misión. Como se ha puesto de manifiesto, la teoría analiza y estudia los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano, sea a través de una acción o de una omisión. En estos términos, dicho análisis no solo alcanza los delitos, sino incluso a todo comportamiento humano del cual se pueda derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico-penal. Entonces, será objeto de análisis de la teoría del delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena o una medida de seguridad, así como los casos extremos en los que no obstante exista una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico.
En resumen, la teoría del delito estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta para ser considerada un delito. Y no solamente se limitan a esos elementos o características comunes, sino también hace posible la mejor aplicación en cuanto a la estructura y determinación de un delito. Evidentemente, la aplicación de la consecuencia jurídica, que es la sanción. Determina qué es un delito y, de haber un responsable, se le imponga una consecuencia jurídica. En este caso, la consecuencia jurídica de la acción típica, antijurídica y culpable es la pena. Entonces, la teoría del delito lo que me dice es que existen categorías fundamentales dentro de toda conducta que deben ser comprobadas y no deben ser justificadas. Y si de llegarse a comprobarse que cada una de ellas existen, se debe sancionar e imponer la pena. Gracias a ella se puede terminar acusando o no acusando y siguiendo el proceso penal en contra de una persona, haciendo que lo llamen a juicio para que pueda posteriormente el juzgador sentenciar, y la defensa técnica le servirá para encontrar causas justificantes para poder armar sus alegatos, su argumentación y a la vez poder ejercer el derecho a la defensa. También permite responder a 3 cuestiones: si se ha actuado, o con otras palabras, si existe un hecho, si ese hecho es contrario al ordenamiento, o lo que es lo mismo, si es antijurídico, si ese hecho antijurídico es además atribuido a este sujeto a título de reproche. A lo largo de la historia del derecho penal se han generado distintas teorías de la teoría del delito. Son diferentes visiones respecto a 4 elementos comunes que han permanecido a lo largo de este desarrollo histórico. Entre los elementos del delito tenemos como primer elemento a la conducta, que es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, y que tiene un fin o propósito. La conducta debe ser humana, es decir, un animalito no puede cometer un delito. La acción debe ser ejercida por un humano. Esta conducta también debe ser voluntaria, es decir, una persona que actuó en un estado de inconsciencia no puede cometer un delito. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de la fuerza física irresistible, el movimiento reflejo, estados de plena inconsciencia. Claro está que todos ellos deben ser debidamente comprobados. Son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables mediante la acción u omisión. Otro elemento es la tipicidad, es decir, esta conducta humana haya sido establecida por la ley como delito antes de su comisión. Esto está ligado a algo que se conoce como principio de legalidad penal, que nos dice que una persona puede ser solo condenada por un delito establecido así por una ley. Entonces, ¿qué hace una ley? Es determinar qué conducta es sancionable como delito, pero cuando la conducta es típica. Tenemos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Y como aplicables tenemos el dolo, la culpa y omisión dolosa. Ahora tenemos el elemento de la antijuricidad, que consiste en la contradicción de la conducta típica con el ordenamiento jurídico considerado globalmente. Lo definido como típico es antijurídico salvo que concurra una causa de justificación. La falta de antijuricidad cuando existen causas de justificación. El siguiente elemento es la culpabilidad. Es la reprochabilidad del hecho típico y antijurídico.
es un juicio de reproche hacia el autor por haber obrado en contra de la norma, pudiendo haber obrado de acuerdo a ella. Tiene dos elementos estructurales: la imputabilidad, que es la capacidad de comprensión de lo justo, de su actuar y de conducirse de acuerdo a esa comprensión, y el conocimiento de la antijuricidad, que es la comprensión de lo antijurídico, de la conducta y conciencia en el momento de la realización del acto, de lo ilícito de su actuar. Muy buenos días, mi nombre es Génesis Pamela Ruano Camacho, estudiante de cuarto B de la Universidad Uniandes, modalidad en línea, sede Ambato. Una vez aprendido acerca lo que es la teoría de delito, vamos a estudiar a cada uno de sus elementos y por ende vamos a estudiar la conducta. Ahora bien, la conducta siempre será un hecho humano y voluntario. La conducta, para ser sancionado, debe ser altamente relevante para el derecho penal. Mediante la prescripción de la ley penal se da de dos modalidades: la modalidad de acción y omisión. Acción: comportamiento de la voluntad humana. Omisión: el agente que no cumple estando en posición de garante por mandato legal, cuidar algo y no hacerlo. Esto se da más en el sector público, en un policía, ya que el policía como deber tiene que cuidar la seguridad de los ciudadanos, y si estando en un caso de un robo y él no lo hace, es omisión. En el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, se dice que hay tres tipos no relevantes, que es fuerza física irresistible, movimiento reflejo y estado de plena inconsciencia. Pero para que estos sean no relevantes, deben estar 100% comprobados. Un ejemplo, en una catástrofe de un terremoto, ya que es natural y no podemos predecir, por cuidar nuestra vida, nuestra seguridad, damos muerte a varias personas. Esto es un caso en el que el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal no son relevantes. Recuerden algo, que el elemento clave que se debe comprobar en la conducta siempre será la voluntad. Vamos a hablar del segundo elemento de la teoría de delito, que es la tipicidad. Tipicidad: adecuación de un tipo penal, descripción a la conducta específica. Tipificación: ubicar en el código un articulado a la conducta. Y el tipo penal, descripción del delito junto con su nombre. Estos tres términos son iguales y diferentes. Ahora vamos a hacer un ejemplo. En una pareja hubo una pelea. El marido mata a la mujer. Entonces nosotros, esa conducta, buscamos un artículo relacionado en el Código Integral Penal, en el COIP, y vemos que es un femicidio. Femicidio es el tipo penal. Y la tipicidad es la descripción del artículo. Ahora vamos a dar lectura. Dice que el artículo 141 es femicidio. Femicidio: la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Será sancionado con una pena privativa a la libertad de 22 a 26 años. Se dice que la tipicidad puede ser subjetiva y objetiva. Objetiva: todo lo que yo puedo percibir con los sentidos. En un asesinato, nosotros tenemos que ver el cadáver para que se denomine el asesinato.
y la subjetiva son los elementos invisibles que pertenecen al sujeto, que puede ser dolo y culposo. Dolo es la intención de hacer daño. Se dice que la mayoría de los delitos que están en el Código Orgánico Integral Penal son dolosos. Culposo, obtención de un resultado que no haya sido intencionado y causado por una imprudencia o una negligencia. Soy Marcos y hoy te voy a hablar sobre la antijuricidad y causas de exclusión. Existen dos clases de antijuricidad, la antijuricidad formal y la antijuricidad material. Es cuando una conducta penalmente relevante se pone en contraposición o contraria a la normativa que prohíbe tal conducta. Es decir, es contraria de derecho. En el ámbito de nuestro Código Integral Penal determina taxativamente lo que es antijuricidad material en el artículo 29, determinando que existe antijuricidad cuando una conducta penalmente relevante pone en peligro o lesiona un bien jurídico protegido. En consecuencia, podríamos manifestar que la antijuricidad es total acción u omisión realizada por una persona contraria a derecho y que la normativa penal lo prohíbe como tal, por lo cual manifestar lo que es las causas de exclusión de antijuricidad como normativa penal permisiva ante el cometimiento de una infracción, es decir, cuando se comete una conducta típica y que se tendrá que determinar como antijurídica siempre y cuando exista o no exista una justa causa para tal cometimiento. En el artículo 30 nos determina las causas de exclusión de antijuricidad, las cuales son el estado de necesidad, la legítima defensa y el cumplimiento de deber ante una orden emitida por la autoridad competente o ante el cumplimiento del deber legal. Culpabilidad y causas de exclusión. Culpabilidad es poder responsabilizar a una persona de sus actos, es decir, poder hacer un juicio de reproche. Se considera que hay personas que se consideran inimputables, es decir, que no se puede reprochar su conducta. Son dos: quienes una perturbación mental absoluta porque no tiene un elemento cognitivo de conocimiento ni volitivo, y también hay un grupo de personas que se creen inimputables en los penales, son los niños, niñas y adolescentes. Para ellos no se puede aplicar el procedimiento penal común, sino tiene una justicia especial. Solo hay delito cuando se supera todos los elementos de la conducta, que esté tipificada como absolutamente todos nuestros elementos, adicionalmente sea contraria a derecho. Y como punto final, la culpabilidad puede ser reprochada a la persona. Esto último será una persona mayor de 18 años y que actuó con conciencia y voluntad. En casos de los delitos culposos, que se verifique que esa persona infringió un deber de cuidado, es decir, actuó negligentemente como ocurre por lo general en los delitos de tránsito. Circunstancias que anulan la culpabilidad porque o bien excluye la posibilidad de actuar de otro modo o determinarse por la norma debido a la imputabilidad, es decir, la perturbación psíquica o total falta de madurez psíquica que impide la comprensión del sentido del hecho o la capacidad de autocontrolarse. Excluyentes de la culpabilidad: miedo, temor, error de provisión y estado de necesidad. Muchas gracias.